Ayer la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum Pardo y el director del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, se reunieron con el objetivo de establecer una serie de convenios para ampliar la matrícula de dicha casa de estudios a través de la construcción de nuevos planteles y la dotación de equipamiento. Al respecto, Rodríguez Casas destacó que la disposición de la próxima administración local permitirá ampliar hasta en 100% los lugares para estudiar carreras como electrónica, biónica, telemática y medicina. Sheinbaum Pardo adelantó que también se prevé la firma de convenios en materia de movilidad, seguridad y distribución de agua potable. Hemos estado trabajando con la UNAM, con investigadores de la UNAM y de la Universidad Autónoma Metropolitana, y ahora estaríamos incorporando a investigadores del Instituto Politécnico Nacional que han estado trabajando estos temas. Es el tema de mejorar la distribución de agua potable para que haya agua los 365 días del año en todas las viviendas de la Ciudad de México,